Bienvenidos una vez más a su canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como bien lo indica el título, vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que, la verdad, a muchos nos ha dejado con la boca abierta. Vamos a hablar de Can Yaman y unas declaraciones que hizo sobre Demet Özdemir, unas palabras que, sinceramente, nadie esperaba y que han generado un revuelo considerable. Si les gusta estar al tanto de todo lo que sucede con sus celebridades favoritas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. No se van a arrepentir. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más queridas y comentadas en Turquía, y no es para menos. Su química en la serie Erkenci traspasó la pantalla y cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Verlos juntos era un deleite y la relación que proyectaban era tan genuina que muchos creían que era real. De hecho, durante un tiempo, así lo fue. Mantuvieron una relación sentimental que mantuvo a los fans en vilo, esperando cada noticia, cada fotografía juntos. Se les veía felices, enamorados, y la verdad es que hacían una pareja espectacular. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones a veces toman rumbos inesperados. La pareja terminó su relación y aunque siempre hubo rumores y especulaciones sobre los motivos de su separación, ellos mismos mantuvieron un perfil bastante bajo y discreto al respecto. Lo que sí era evidente es que a pesar de la ruptura, parecían mantener una relación cordial, al menos públicamente. Se enviaban mensajes de apoyo en redes sociales, se defendían mutuamente ante críticas y, en general, daban la impresión de que habían superado la etapa de conflicto y mantenían un respeto mutuo por lo vivido. Esto es algo que personalmente siempre he admirado de algunas exparejas famosas, esa madurez de poder seguir adelante sin rencores. Pero aquí viene lo inesperado. Recientemente, durante una entrevista en Italia, Can Yaman hizo unas declaraciones que cambiaron completamente la percepción que teníamos de la relación posterior a la ruptura. El actor se encontraba promocionando uno de sus proyectos y, como es lógico, le preguntaron sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional. Y fue ahí, en ese contexto, donde salieron a relucir unas palabras sobre Demet Özdemir que han dejado a muchos con la mandíbula desencajada. Can Yaman, hablando sobre su paso por Turquía y las relaciones que tuvo, hizo comentarios que algunos han interpretado como una falta de respeto o, al menos, como un intento de minimizar la importancia de lo que vivió con Demet. No se trata de una simple anécdota o de un recuerdo agridulce, sino de comentarios que sugieren que su relación con Demet Özdemir no fue tan significativa para él como muchos pensábamos, o como la proyección que él mismo había dado en su momento. Según las transcripciones y los fragmentos de esa entrevista que se han vuelto virales, Can Yaman habría dado a entender que su relación con Demet Özdemir fue algo fugaz, algo pasajero, que ya superó y que, sinceramente, no tiene un gran peso en su vida actual. Incluso se rumorea que llegó a decir algo así como que las cosas pasan y ya está, o que no fue algo que lo marcara profundamente. Estas frases, aunque parezcan triviales, tienen un peso enorme considerando el impacto que tuvieron ambos como pareja y la manera en que el público los percibía. Imagínense la sorpresa. Si ustedes, como yo, siguieron de cerca su historia, la forma en que se complementaban en pantalla y la aparente conexión que existía fuera de ella, estas declaraciones suenan como un balde de agua fría. Es como si, de la noche a la mañana, uno de los protagonistas de una película romántica dijera que la historia principal fue solo un interludio. Ahora, es importante analizar esto desde diferentes perspectivas. Por un lado, Can Yaman tiene todo el derecho a expresar sus sentimientos y a tener su propia versión de los hechos. Las relaciones son complejas y lo que para una persona puede ser un capítulo importante, para otra puede ser una experiencia que, si bien fue buena en su momento, no define su vida entera ni su futuro. Quizás, desde su punto de vista, él ha avanzado mucho más allá y no quiere que su pasado sentimental siga siendo un tema recurrente en su vida pública. Es comprensible que, buscando rehacer su vida y centrarse en su carrera internacional, quiera dejar atrás ciertas etapas. Sin embargo, por otro lado, también hay que considerar el impacto de estas palabras en los fans, especialmente en aquellos que se identificaron con la pareja y con la historia de amor que proyectaron. Para muchos, la relación de Can y Demet fue un faro de esperanza, un ejemplo de que el amor verdadero existe y que puede surgir incluso en el entorno glamuroso de la actuación. Estas declaraciones, para ellos, pueden ser vistas como una especie de traición,
una invalidación de los sentimientos y las ilusiones que depositaron en ellos. Además, no podemos ignorar el contexto de la imagen pública de un artista. Kanyaman ha construido una imagen de galán, de hombre apasionado y romántico. Si bien es importante ser auténtico, este tipo de declaraciones, si no se manejan con cuidado, pueden generar una percepción negativa y dañar la conexión que tiene con su público. Las redes sociales, por supuesto, han explotado. Los fans de Demet Özdemir se han mostrado ofendidos y defensores de la actriz, criticando la actitud de Kanyaman. Por otro lado, los seguidores de Kanyaman, o al menos una parte de ellos, lo defienden argumentando que simplemente está diciendo la verdad, que es un hombre libre y que no tiene por qué mantener viva una narrativa que ya no le pertenece. Lo más interesante de todo esto es cómo estas declaraciones ponen de manifiesto la delgada línea que existe entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Los fans sienten una conexión tan fuerte con ellos que a veces esperan que sus relaciones y sus vidas sigan un guión preestablecido, un guión que ellos mismos han imaginado. Y cuando la realidad se desvía de esa expectativa, la decepción puede ser considerable. Personalmente creo que este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre la forma en que consumimos el entretenimiento y sobre nuestras expectativas hacia las figuras públicas. Si bien es natural que nos emocionemos con sus historias y sus vidas, es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios procesos. ¿Podría Kanyaman haberse expresado de una manera más delicada? Quizás sí. Podría haber sido más diplomático, más respetuoso con el recuerdo de lo que compartieron. Pero también es cierto que a veces, la autenticidad cruda es lo que sale a la luz, especialmente en entrevistas donde se busca una respuesta directa y sin filtros. Lo que sí es seguro es que estas palabras han reavivado el debate sobre la relación pasada y han generado una nueva ola de interés en Kanyaman y Demet Özdemir, aunque no sea de la manera más positiva para la imagen de él. Las redes se llenan de comparaciones, de análisis de sus palabras, de teorías sobre el verdadero motivo de la ruptura y de estas declaraciones posteriores. Una de las cosas que más me llama la atención es la aparente frialdad con la que Kanyaman se refiere a algo que, para muchos, fue una historia de amor icónica. ¿Será que en su momento él también jugó un papel en la construcción de esa imagen romántica y ahora, al querer desmarcarse, está siendo un poco tajante? O quizás simplemente el tiempo y la distancia le han dado una perspectiva diferente sobre esa etapa de su vida. Es importante recordar que la fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, permite a los artistas conectar con millones de personas y construir una carrera exitosa. Pero por otro lado, también expone sus vidas a un escrutinio constante y a una presión inmensa. Y en ese contexto, a veces, las palabras pueden salir de forma menos calculada de lo que uno esperaría. Sea como sea, lo que queda claro es que la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que genera mucho interés. Y estas declaraciones inesperadas han añadido un nuevo capítulo a esa narrativa, un capítulo que, sin duda, dará mucho que hablar en los próximos días y semanas. Yo personalmente creo que lo más sano para todos es que cada uno siga su camino y se centre en su propio desarrollo. Kanyaman tiene una carrera internacional en auge y Demet Özdemir está consolidada como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambas carreras son brillantes y merecen ser celebradas por separado. Sin embargo, no podemos negar que este tipo de controversias generan muchísima atención y, para nosotros, como creadores de contenido, es un tema fascinante de analizar. Nos permite entender mejor la dinámica de la fama, la relación entre celebridades y fans, y el impacto de las palabras en la percepción pública. ¿Y ustedes, qué opinan de estas declaraciones? ¿Creen que Kanyaman tiene razón al restarle importancia a su relación con Demet? ¿O consideran que sus palabras fueron un poco crueles o irrespetuosas? Me encantaría saber su punto de vista en la sección de comentarios. De verdad que estoy muy curioso por leer sus opiniones, porque sé que ustedes siempre tienen puntos de vista muy interesantes y bien fundamentados. En resumen, lo que comenzó como una relación de ensueño en la pantalla y en la vida real, ha pasado por una ruptura discreta y ahora, con estas declaraciones inesperadas de Kanyaman sobre Demet Özdemir, se ha vuelto un tema de controversia. Un recordatorio de que las historias de amor de las celebridades no siempre terminan con un felices para siempre y que a veces, las palabras pueden tener un impacto mucho mayor de lo que se espera. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado intrigante y esclarecedor.
Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Si les gustó este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, que me ayuda muchísimo a seguir creando. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tipo de noticias y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más temas interesantes. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima.